¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente los gitanos? Si les preguntas a ellos, muchos te dirán que siempre han estado aquí. Si le preguntas a la historia, durante siglos se creyó que venían de Egipto, por eso se les llamó gypsies en inglés, una deformación de Egyptians. Si le preguntas a los prejuicios, te darán respuestas que no vale la pena repetir. Pero si le preguntas al ADN, la respuesta es mucho más fascinante, mucho más épica y mucho más sorprendente de lo que cualquiera habría imaginado. Porque la ciencia ha demostrado que los gitanos, los romaníes, el pueblo nómada más grande y más perseguido de Europa, vinieron de un lugar que nadie esperaba, de India, del noroeste de la India, de la región del Punjab, Rajastán y Gujarat. Hace 1500 años, un grupo de personas dejó esa tierra y emprendió una de las migraciones más largas y extraordinarias de la historia humana. Cruzaron Persia, atravesaron Armenia, llegaron al Imperio Bizantino, se dispersaron por los Balcanes y en apenas unos siglos alcanzaron todos los rincones de Europa, desde España hasta Finlandia, desde Portugal hasta Rusia, sin ejércitos, sin barcos, sin imperio, solo familias moviéndose, adaptándose, sobreviviendo. Hoy hay entre 10 y 12 millones de romaníes identificados viviendo en Europa. Es la minoría étnica transnacional más grande del continente. Pero esa cifra solo cuenta a los que se identifican como romaníes. Los genetistas estiman que hay millones de personas más en toda Europa y América que llevan sangre gitana en sus venas sin tener la menor idea. Siglos de mezcla con las poblaciones locales, de matrimonios mixtos, de hijos que crecieron sin saber la historia de uno de sus abuelos, han diluido y escondido esa herencia en millones de familias que hoy se consideran completamente españolas, francesas, rumanas, húngaras o brasileñas. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que tú eres una de esas personas. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si al final del vídeo descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. La primera señal está en tu haplogrupo. Y esta es la señal más sólida y científicamente verificable de todas, porque el ADN no miente y no olvida. El marcador genético más distintivo de los romaníes es el haplogrupo H11AM82 del cromosoma HISPO, que se transmite de padre a hijo. Este haplogrupo es extraordinariamente revelador porque tiene su origen inequívoco en el subcontinente indio. Su mayor diversidad y sus variantes más antiguas se encuentran en el noroeste de India, exactamente en la región que los lingüistas habían identificado como la patria ancestral de los romaníes basándose en el análisis de su idioma, el romaní, que pertenece a la familia de lenguas indoarias. La frecuencia de H1A1AM82 entre los hombres romaníes de toda Europa es extraordinariamente alta, superando el 70% en muchos grupos. Para ponerlo en perspectiva, este haplogrupo es prácticamente inexistente en las poblaciones europeas no romaníes. Si lo llevas, la conexión con el pueblo romaní es directa y documentada. Pero aquí viene lo interesante. Debido a siglos de mezcla entre romaníes y poblaciones locales europeas, este haplogrupo aparece ocasionalmente en personas que no se identifican como romaníes y que no tienen ningún conocimiento de ancestría gitana en su familia. Si te haces un test de ADN y tu haplogrupo paterno resulta ser H1A1AM82, tienes una conexión genética directa con el pueblo romaní que se remonta a su éxodo desde India hace 1500 años. En el ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, los romaníes también llevan marcadores específicos de origen indio. Los haplogrupos M5A1, M18 y M35B son de origen sudasiático y aparecen con frecuencias significativas en las poblaciones romaníes de toda Europa. Pero además de estos marcadores indios, los romaníes también llevan haplogrupos mitocondriales europeos y del Medio Oriente, lo que refleja la mezcla genética que fue ocurriendo durante su larga migración a través de Persia, el Cáucaso y los Balcanes. Esta mezcla de marcadores indios, persas, caucásicos y europeos crea un perfil genético único que los genetistas pueden identificar y que no se encuentra en ninguna otra población del mundo. Si te has hecho un test de ADN con empresas como 23andMe, Ancestry DNA o MyHeritage, busca en tus resultados cualquier porcentaje de ancestría del sur de Asia o del subcontinente indio.
Incluso porcentajes pequeños, del 1 al 3%, pueden ser significativos si no tienes una explicación obvia para esa ancestría india. Podría ser la huella de un ancestro romaní que se mezcló con la población local de tu región hace generaciones y cuya historia se perdió en el silencio. La segunda señal está en tu geografía familiar y en la historia de tu región. Los romaníes no se distribuyeron de forma uniforme por Europa. Se concentraron en ciertas regiones más que en otras. Y conocer esos patrones puede darte pistas muy concretas sobre tu propia familia. Los Balcanes son la región con la mayor concentración de población romaní del mundo. Rumanía tiene la comunidad romaní más grande de Europa, con estimaciones que van de los 2 a los 3 millones de personas. Bulgaria, Serbia, Macedonia del Norte, Grecia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa también tienen poblaciones romaníes enormes. Si tu familia tiene raíces en cualquiera de estos países, la probabilidad de llevar ancestría romaní es estadísticamente significativa, incluso si tu familia nunca se ha identificado como gitana. En España, los gitanos llevan más de 600 años. Llegaron a la península ibérica en el siglo XV y se establecieron principalmente en Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La comunidad gitana española es una de las más antiguas y mejor establecidas de Europa, con una población estimada de entre 700.000 y 1 millón de personas. Pero siglos de convivencia y de matrimonios mixtos, especialmente en las clases populares de las ciudades y pueblos del sur de España, han extendido el ADN gitano mucho más allá de la comunidad que se identifica como tal. Si tu familia tiene raíces en Andalucía, especialmente en ciudades como Sevilla, Granada, Jerez, Cádiz o Córdoba, la posibilidad de llevar sangre gitana es real y documentable. En Francia, los romaníes se concentraron históricamente en el sur, en la región de Camarga, en Provenza y en los alrededores de Perpiñán y Montpellier. En Italia, en el sur y en las grandes ciudades del centro y norte. En Portugal, principalmente en el Alentejo y el Algarve. En el Reino Unido, las comunidades traveler tienen una historia que se remonta al siglo XV. Y en América, los romaníes llegaron con las migraciones europeas de los siglos XIX y XX, estableciéndose principalmente en Brasil, que tiene la mayor población romaní de América, Argentina, Chile, Colombia y México. La tercera señal está en tus apellidos y en las tradiciones familiares. Los romaníes, al igual que los judíos conversos y los moriscos, fueron presionados durante siglos para asimilarse a las poblaciones locales. En muchos países se les obligó a abandonar su idioma, sus costumbres y sus nombres. En España, la pragmática de 1783 de Carlos III prohibió explícitamente el uso del término gitano, obligó a los gitanos a abandonar su idioma y sus costumbres, y los forzó a adoptar oficios sedentarios. Muchos cambiaron sus nombres romaníes por nombres españoles, pero ciertos apellidos se repiten con frecuencia en las comunidades gitanas de España y pueden ser una pista. Heredia, Flores, Fernández, Santiago, Cortés, Montoya, Jiménez, Vargas, Amaya, Carmona y Reyes son apellidos que, aunque también los llevan familias no gitanas, aparecen con una frecuencia desproporcionada en las comunidades gitanas españolas. En otros países de Europa, los romaníes adoptaron apellidos locales pero con patrones igualmente rastreables. En Rumanía y Hungría, ciertos apellidos como Lakatos, Horvat, Kolompar y Balog se asocian tradicionalmente con familias romaníes. Más allá de los apellidos, hay tradiciones familiares que los investigadores han documentado como señales de posible ascendencia romaní. El respeto casi sagrado por los mayores de la familia, especialmente por la figura de la abuela materna. Las reuniones familiares grandes y frecuentes donde se juntan ramas extensas de la familia. La tradición de resolver conflictos familiares dentro de la familia, sin involucrar a instituciones externas. La importancia de los rituales de luto, con periodos de duelo prolongados y reglas específicas sobre cómo vestirse y comportarse cuando alguien muere. Y una conexión profunda con la música, especialmente con ciertos estilos que tienen raíces romaníes. El flamenco en España, la música manuche en Francia, la música lautareasca en Rumanía, el jazz gitano en Europa Central. El flamenco es quizás el ejemplo más extraordinario de la supervivencia cultural romaní. Este arte, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es fundamentalmente una creación gitana.
El cantejondo, la guitarra flamenca, el zapateado, las palmas, todo tiene raíces profundas en la cultura gitana andaluza. Si en tu familia hay una conexión especial con el flamenco, si se canta, se toca la guitarra o se baila de forma natural y sin formación académica, si la música sale de tu familia como algo que siempre ha estado ahí sin que nadie la enseñara formalmente, podría ser una pista de raíces gitanas que se transmitieron culturalmente, aunque la identidad étnica se perdiera con el tiempo. La cuarta señal está en las enfermedades genéticas. Y al igual que con los judíos sefardíes, esta señal tiene un fundamento biológico irrefutable. La historia demográfica de los romaníes los convierte en un caso de estudio clásico del efecto fundador en genética humana. Un grupo relativamente pequeño de personas salió de India hace 1500 años. Ese grupo ya llevaba ciertas variantes genéticas que eran comunes en su población de origen en el noroeste de India. A lo largo de su migración por Persia, los Balcanes y Europa, el grupo experimentó cuellos de botella poblacionales, periodos donde el número de individuos se reducía drásticamente antes de volver a crecer. Y una vez establecidos en Europa, la endogamia dentro de las comunidades romaníes, causada tanto por elección cultural como por la exclusión social impuesta desde fuera, concentró y amplificó ciertas mutaciones genéticas. El resultado es que los romaníes tienen una serie de enfermedades genéticas que son extremadamente raras o inexistentes en otras poblaciones, pero que aparecen con frecuencias significativas en sus comunidades. La miastenia congénita causada por la mutación CHRRNE 1267 del G es una de las más documentadas. La neuropatía del OM, causada por la mutación NDRG1 R148X, se ha encontrado en grupos romaníes dispersos por toda Europa, desde Bulgaria hasta España, pasando por Italia, Alemania y Francia. El hecho de que grupos romaníes que llevan siglos separados y que viven en países diferentes compartan exactamente las mismas mutaciones fundadoras es una prueba genética contundente de su origen común. La galactoquinasa deficiente es otra enfermedad que traza la ruta migratoria de los romaníes de forma casi perfecta. Es extremadamente rara en la población general, pero aparece con frecuencias elevadas en comunidades romaníes de Bulgaria, Austria, Suiza, Italia, Hungría y España. La distribución geográfica de esta enfermedad dibuja literalmente la ruta que los romaníes siguieron desde los Balcanes hacia el oeste de Europa. La quinta señal está en tu ADN y en lo que revela sobre la mezcla genética única de los romaníes. Los estudios genómicos a gran escala han demostrado que los romaníes europeos actuales llevan una mezcla de ancestría que es única en el mundo. Aproximadamente entre el 30 y el 50% de su genoma es de origen sudasiático, reflejando su patria ancestral en India. Entre el 30 y el 40% es de origen europeo, resultado de siglos de mezcla con las poblaciones locales de los países donde se establecieron. Y entre el 10 y el 15% es de origen del Medio Oriente y el Cáucaso, reflejando su paso por Persia y Armenia durante la migración. Esta mezcla es tan específica que los genetistas pueden identificar la ancestría romaní en un test de ADN incluso cuando la persona no tiene ni idea de que la lleva. Si en tus resultados de ancestría aparece una combinación inusual de componentes sudasiáticos y europeos que no puedes explicar por ninguna otra vía, especialmente si va acompañada de un pequeño porcentaje de ancestría del Medio Oriente o del Cáucaso, podría ser la huella de un ancestro romaní que se mezcló con tu línea familiar hace generaciones. Y hay un dato particularmente revelador que los científicos han descubierto recientemente. Un estudio genómico publicado estimó que el momento de la mezcla más intensa entre romaníes y poblaciones europeas locales ocurrió hace aproximadamente 600 años, coincidiendo con el periodo entre los siglos XIV y XV, cuando los romaníes se establecieron masivamente en Europa occidental. Esto significa que si tienes ancestría romaní mezclada, probablemente viene de hace unas 25 generaciones. Suficiente tiempo para que la historia se haya perdido completamente en la memoria familiar, pero no suficiente para que el ADN la haya borrado. Ahora bien, hay algo profundamente importante que necesitas entender sobre todo esto. Los romaníes son probablemente el pueblo más perseguido de la historia de Europa. Durante siglos fueron esclavizados en Rumanía y Moldavia, donde la esclavitud romaní no se abolió hasta 1856, más tarde que en muchos países americanos. Fueron perseguidos por la Inquisición en España. Fueron deportados de Inglaterra y Francia.
Y durante el Holocausto, los nazis asesinaron a entre 200.000 y 500.000 romaníes en lo que el pueblo romaní llama el poragmos, la devoración. Un genocidio que durante décadas fue ignorado por la historia oficial y que muchos todavía desconocen. Esta persecución tuvo una consecuencia genética directa. Muchas familias romaníes ocultaron su identidad para sobrevivir. Cambiaron sus nombres, abandonaron su idioma, dejaron de identificarse como gitanos, se fundieron con las poblaciones locales y borraron cualquier rastro visible de su origen. Y transmitieron a sus hijos y nietos una identidad nueva, limpia, sin la mancha que la sociedad había impuesto sobre el nombre gitano. Generaciones enteras crecieron sin saber que su abuela, su bisabuelo o su tatarabuela eran romaníes. La identidad se perdió, pero el ADN no se pierde. Sigue ahí, silencioso, en cada célula, esperando a que alguien haga las preguntas correctas. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo paterno es H1A1A, M82, si tu familia viene de regiones con fuerte presencia romaní histórica, si llevas apellidos asociados con comunidades gitanas, si en tu familia hay tradiciones que coinciden con las costumbres romaníes, si tu ADN muestra una mezcla inusual de ancestría surasiática y europea, la probabilidad de que lleves sangre gitana en tus venas es real, no una fantasía. Una realidad genética que la ciencia puede confirmar. Los romaníes salieron de India hace 1500 años. Caminaron a través de desiertos, montañas y fronteras. Sobrevivieron a imperios, persecuciones, esclavitud y genocidio. Perdieron su tierra, pero nunca perdieron su identidad. Y aunque muchos intentaron borrarlos de la historia, su ADN se negó a desaparecer. Sigue ahí, disperso en millones de personas que caminan por las calles de Europa y América, sin saber que llevan dentro la sangre del pueblo más resistente y más viajero que ha conocido el continente europeo. Si reconociste algo sobre ti en este video, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.